Mi esposa me dijo que iba a tener relaciones con otros hombres porque yo era un hombre aburrido y nada interesante, así que decidí irme sin decir nada y reiniciar mi vida. Me llamo James. Mi historia comienza en un pequeño suburbio de Estados Unidos, donde siempre imaginé que formaría una familia estable. Crecí en un ambiente complicado, con muchas carencias económicas y emocionales. Apenas tuve la oportunidad de salir adelante, decidí que no permitiría que mis futuros hijos pasaran por las mismas dificultades que yo. Es por eso que me volqué al trabajo desde muy joven, con la firme determinación de ahorrar todo lo posible para, algún día, darles a mis descendientes aquello que nunca tuve. Cuando conocí a Nicole, mi esposa, me enamoré de su carácter alegre y su manera de ver la vida con optimismo. Nos casamos cuando yo tenía 26 años y ella 24. Durante los primeros años, las cosas marcharon bastante bien. Teníamos una vida relativamente sencilla, sin lujos desmedidos, pero con la estabilidad suficiente para sentir que podíamos recorrer el mundo juntos. Con el tiempo, empecé a obsesionarme un poco, en el buen sentido, con la idea de ahorrar para recibir a un futuro hijo. No quería que pasara las estrecheces que yo viví. Nadie en mi infancia me dio demasiadas facilidades, todo lo que tuve que hacer fue a base de trabajos eventuales, becas y ayuda muy puntual de gente que me encontraba en el camino. Soñaba con darle a mi hijo una educación privada, acceso a buenas universidades, la posibilidad de viajar, de tener un cuarto bonito, ropa de calidad, y todas esas cosas que a mí me faltaron. Nicole me apoyaba en ese sueño, al menos al principio. Me repetía que era hermoso querer darle lo mejor a la familia. Los años pasaron rápido. Cada mañana era una rutina fija, me levantaba, me arreglaba para el trabajo, despachaba el desayuno y me despedía de Nicole, quien también trabajaba en una oficina administrativa. Al caer la tarde, regresaba, hacíamos una cena sencilla y veíamos series en el sofá. Esa dinámica se mantuvo durante casi una década. A veces, me preguntaba si tanto orden, tanta disciplina y tanta monotonía le pasaría factura a nuestro matrimonio. Pero, con la mente enfocada en mi gran objetivo, juntar dinero para el futuro hijo, terminaba acallando esas dudas. Nicole me sonreía, me decía que me quería, y yo creía que todo estaba bien. Sin embargo, hacía tiempo que ella me mencionaba cierta rutina. James, ¿no crees que podríamos salir más los fines de semana? Hacer planes distintos, viajar o probar experiencias más emocionantes. Yo siempre le contestaba que sí, que lo haríamos, pero añadía que la prioridad era no derrochar. Teníamos que seguir guardando dinero, pues mi meta estaba fijada en juntar lo suficiente para costearle a mi futuro hijo una escuela de calidad y, luego, una excelente universidad. Nicole, al principio, parecía estar de acuerdo. Pero con el paso de los años, las quejas se hicieron más frecuentes. Me echaba en cara lo aburrido de mi vida. Y yo, con mi corazón puesto en la paternidad, no percibía el tamaño real de su inconformidad. Una tarde, tras mi jornada laboral, llegué un poco antes de lo habitual a casa. Estaba oscureciendo, y me sentía cansado. Al doblar la esquina, noté un auto que no reconocía estacionado frente a mi cochera. Me llamó la atención porque se trataba de un vehículo con placas de otro estado. Pensé que quizás podía ser algún familiar de Nicole, pero no tenía noticias de que viniera nadie de visita. Estacioné mi coche a un lado, esperando ver de quién se trataba. Fue cuando me quedé atónito al ver que Nicole, de pie en la acera, se inclinaba para besar a un desconocido, o al menos, alguien que yo no recordaba, justo en la boca. Un beso que no era un simple saludo. Acto seguido, el tipo se subió a su carro y se marchó, dejándome sin palabras. Me quedé paralizado, sin moverme de la esquina, con el corazón latiéndome a toda velocidad. Cuando mi cerebro reaccionó, estacioné el auto en la cochera y caminé en silencio hacia la puerta. Entré a la casa con el cuerpo tembloroso, tratando de comprender qué significaba aquella escena. ¿Había visto bien? ¿Había sido un beso cariñoso o algo casual? Mi mente estaba hecha un nudo. Quería creer que se trataba de un malentendido, que tal vez era un primo o un amigo muy cariñoso. Pero mis ojos me decían lo contrario, aquello había sido un beso, sin eufemismos. Nicole, al verme, se mostró un poco sorprendida, como si no esperara que llegara tan pronto. Cerró la puerta y me miró con esa mezcla de culpabilidad y franqueza al mismo tiempo. Antes de que yo pudiera preguntar, me soltó con frialdad que nuestra relación era demasiado monótona, que se sentía estancada y que, desde hacía tiempo,
tenía ganas de cosas nuevas, experiencias más salvajes, como ella las llamó. Intenté abrir la boca para decir algo, pero de mi garganta no salió ni un sonido. Sentía el pecho oprimido, y solo atinaba a quedarme inmóvil, escuchando su voz como si estuviera a kilómetros de distancia. Necesito algo distinto, James, decía ella, casi con indiferencia. Tú eres un hombre bueno, pero llevamos años con lo mismo. Todos los días iguales, las mismas comidas, las mismas rutinas, el mismo aburrimiento. Y encontré a alguien que me hace sentir viva. Yo no podía creer lo que oía. Teníamos 10 años juntos, una década compartiendo planes, mi obsesión por la paternidad, nuestro apartamento, las cenas viendo series. Y de pronto, ella me estaba confesando que salía con un hombre porque yo era aburrido. Me empezó a doler la cabeza. Ni siquiera podía hablar. Tenía la sensación de que el piso se abría bajo mis pies. Pensé que en algún momento me diría que se mudaría, o que se quería divorciar. Pero no. Lo que vino a continuación fue un mazazo aún mayor. No quiero dejarte, continuó. Eres mi esposo y te quiero. Quiero seguir viviendo aquí. Pero necesito más libertad. Voy a seguir viéndome con este hombre, y supongo que lo tendrás que aceptar. La falta de pudor con la que lo dijo me dejó en shock. ¿De verdad pretendía quedarme ahí, contemplando cómo ella se iba de citas salvajes mientras yo cumplía el rol de un hombre que, en teoría, seguía siendo su esposo legal? Mi pecho se apretaba, y mi cabeza daba vueltas. No contesté, no pude. Sentía el nudo en la garganta tan fuerte que me impedía pronunciar palabra. Nicole, al ver que yo no reaccionaba, interpretó mi silencio como una señal de consentimiento, o al menos de resignación. Le restó importancia y cerró la conversación. Entonces así serán las cosas de ahora en adelante. Necesitaba decírtelo. Espero que lo entiendas. Después de soltar aquella bomba, se fue al dormitorio, dejó caer una frase de buenas noches y se encerró. A mí me quedé con la mirada perdida en la sala, viendo cómo la puerta se cerraba tras ella. La angustia estalló en mi interior. Por un momento, pensé en ir tras ella, en exigirle explicaciones, en llorarle o suplicarle que lo reconsiderara. Pero me sentía en tal estado de parálisis que no pude mover un solo músculo. Y así me quedé, sentado, con la cabeza gacha, durante un tiempo indefinido. Al cabo de unos minutos, las lágrimas empezaron a brotar sin freno de mis ojos. Fue un llanto silencioso y profundo, el cual me parecía interminable. Sentí que la vida que había planeado se desmoronaba en un segundo, sin posibilidad de recuperarse. Esa madrugada, incapaz de dormir junto a ella, reuní las pocas energías que tenía, me levanté y salí en el auto rumbo a la oficina donde trabajo. Había un sillón viejo en la sala de espera, y allí me acomodé para intentar descansar algo, aunque fuera un poco. No pegué ojo. Mis pensamientos se amontonaban. ¿Cómo permitió que esto pasara? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me lo dijo antes, cuando inició este engaño? Al amanecer, mi teléfono comenzó a sonar. Era Nicole, que fingía preocupación. ¿Dónde te metiste? Anoche no volviste, me dijo con un tono de falsa ingenuidad. Contesté con monosílabos, estoy bien, no te preocupes. Y colgué. Entre el cansancio, el dolor y la rabia, me di cuenta de algo, mi plan de ser padre, ese sueño que me había impulsado a trabajar duro y a ahorrar cada centavo, se había venido abajo. No podía concebir la idea de formar una familia con alguien que me era infiel, y sobre todo, con alguien que pretendía normalizar su aventura. Sentí un vacío abismal. Toda mi energía, mi meta de tantos años, se derrumbaba. Decidí, en ese momento, cortar por lo sano. Sí, siempre había creído que la familia se defiende y se pelea hasta el final, pero lo que acababa de presenciar no era algo discutible ni negociable. Ella ya estaba con otro, y además, lo restregaba en mi cara diciendo que quería seguir viviendo conmigo como si nada. Me quedé sentado en mi oficina, mirando al techo, pensando en cuál era mi siguiente paso. De pronto, una idea surgió, impulsada por la desesperación: desaparecer de todo, dejarlo todo atrás. Olvidarme de Nicole, del matrimonio, de mis ahorros destinados a un hijo que no llegaré a tener con ella, y marcharme. El plan empezó a tomar forma en mi cabeza, casi sin querer. ¿Y si me voy? ¿Y si uso esos ahorros para emprender una nueva vida? ¿Y si corto toda relación con mi pasado? Me aterraba,
pero al mismo tiempo me sentía en un callejón sin salida. Pasé un par de días más reflexionando, entre la oficina y algún motel cercano, sin volver a casa por las noches. Nicole me escribía, fingiendo normalidad, y yo la respondía con frases escuetas. Le daba a entender que estaba muy ocupado, pero en realidad me sentía devastado. En ese periodo de angustia, comprobé mis cuentas bancarias. Tenía una cantidad razonable, suficiente para un nuevo comienzo. Era el dinero que había reunido para el futuro hijo que tanto había deseado. Pensar en ello me producía una mezcla de tristeza y determinación. Si ya no tendría ese hijo con Nicole, si mi sueño de familia se rompía, al menos podía usar esos recursos para arrancar de cero en otro lugar. Fui planeando todo de manera silenciosa y meticulosa. Empecé a cancelar algunos servicios a mi nombre, a liquidar mis deudas, a asegurarme de que las cuentas de la casa, la luz, el agua, el internet, se pasaran al nombre de Nicole o quedaran saldadas. También decidí vender mi coche, un auto decente que había comprado con esfuerzo, pero del cual necesitaba desprenderme para mover el dinero sin dejar rastro. Lo vendí en una agencia y adquirí otro de gama más modesta, más común, para no llamar la atención. Moví mis fondos a una cuenta más difícil de rastrear, pedí vacaciones en mi trabajo, fingiendo que necesitaba un tiempo por estrés. Durante esas 2 semanas de preparativos, sí llegaba a casa, pero lo hacía tarde y apenas dirigía la palabra a Nicole. Ella parecía confiar en que todo estaba bien. A veces me sonreía, me comentaba que había estado con ese otro hombre, y yo me limitaba a asentir con la cabeza, haciendo como que no me importaba. Estaba tan concentrado en mi plan de escape que había logrado una frialdad casi inhumana, como si mi mente se hubiera disociado de los sentimientos. Por dentro, seguía dolido, pero cada día la furia disminuía, dejando paso a un estado de indiferencia sombría. Finalmente, llegó el día que marqué en mi calendario mental. Nicole se fue a una cita con ese tipo, y me avisó que llegaría tarde. Un mensaje de texto con caritas sonrientes y un "no me esperes despierto". Esa misma tarde, llamé a un camión de mudanza, un servicio rápido que no hacía demasiadas preguntas, y empaqué todo lo que era mío, mis libros, mi ropa, mi computadora, los muebles que había comprado con mi propio dinero y hasta un par de electrodomésticos que en su día pagué de mi bolsillo. Fue un proceso silencioso, pero implacable. Al ver esa casa vacía de mis pertenencias, sentí un peso que se me desprendía del corazón. Me acordé de la gente necesitada. En un impulso, decidí que no necesitaba cargar con todo ese equipaje. Terminé donando muchas de mis cosas a la caridad. Ropa, utensilios y otros bienes que pensé que no requería en mi nueva vida. Solo conservé lo más básico. Subí aquello que consideré indispensable a mi nuevo auto. Dejé una carta en la mesa, cuidadosamente escrita. Expliqué en ella, en pocas líneas, cómo Nicole me había traicionado, cómo en cuestión de días había convertido mi mundo en un montón de escombros emocionales, y cómo ya no sentía absolutamente nada por ella. Le dije que me había hartado de su vida libertina y que le deseaba, irónicamente, que fuera feliz con esa libertad que decía buscar. Además, dejé los papeles de divorcio firmados por mi parte, listos para que ella los completara y los presentara. Y una frase final que decía: "Por favor, no me busques, porque nunca me encontrarás". Salí de la casa con el atardecer tiñendo el cielo de un color naranja rojizo. Cuando crucé la puerta, cerré con llave y la dejé dentro del buzón, tal como uno cierra un capítulo definitivo. Arranqué el auto y sentí que mi pecho ardía, pero no de dolor sino de una mezcla de tristeza y liberación. No tenía ni idea de dónde pasaría la noche, solo sabía que quería poner cuanta más distancia posible entre Nicole y yo. Quería, también, alejarme de ese suburbio donde todos me conocían, donde solía sonreír con ingenuidad, soñando con un hijo que ya no tendría en ese matrimonio roto. Conduje durante horas, sin rumbo definido, con la radio encendida en un volumen bajo. En mi cabeza, las imágenes de lo ocurrido se agolpaban, esa escena del beso con el extraño, las palabras frías de Nicole, su tono condescendiente cuando me dijo que simplemente aceptara su aventura. Recordaba también mis lágrimas, esa noche en que estuve en shock total. Y ahora, de pronto, estaba en la carretera, siguiendo un plan loco de desaparecer. Antes del amanecer, llegué a la frontera con otro estado. Vi un letrero de una playa turística a unos kilómetros de distancia y pensé, ¿por qué no? Nunca he practicado surf, pero es algo que siempre quise probar. Llegué a la costa con el sol empezando a iluminar el horizonte.
Me estacioné cerca de un hostal pequeño. Tomé una habitación sencilla y me eché en la cama, extenuado, tratando de conciliar el sueño. Dormí un par de horas y desperté con un vacío inmenso, aunque también con la sensación de que había dado un paso irreversible. Mis lágrimas volvieron a caer, pero esta vez ya no eran de tanta desesperación, sino de un duelo silencioso. Sabía que necesitaría tiempo para asimilarlo todo. Mientras tanto, Nicole regresó por la noche a nuestra antigua casa y encontró un escenario desolado. No había rastro de mis cosas. Se topó con la carta y los papeles de divorcio. Supe, por lo que me contaron más tarde mis pocos amigos de confianza, que ella entró en pánico, gritó mi nombre y rompió varias cosas. Nadie escuchó su berrinche salvo quizá algún vecino. Después empezó a llamar a mis familiares, a mis conocidos, intentando averiguar dónde estaba. Pero yo ya lo había previsto, había hablado con mi familia antes y les pedí, con el corazón en la mano, que no dijeran nada sobre mi paradero. Mis padres, sorprendidos, al principio se resistieron, pero al ver mi determinación y lo herido que estaba, me prometieron guardar silencio. No tenían ni la menor idea del lugar al que me dirigía, solo sabían que necesitaba un tiempo lejos de todo. En esa playa, empecé a construir una nueva vida. Alquilé una pequeña cabaña con el dinero que tenía ahorrado, me compré una tabla de surf barata y me propuse aprender desde cero. Al principio, era terrible en el agua, me caía a cada rato y casi me ahogaba en un par de ocasiones. Pero, paradójicamente, esa lucha constante con las olas me ayudó a dejar de pensar en Nicole. Me obligaba a centrarme en el presente, en la siguiente ola, en el equilibrio que necesitaba para no caer. Cada golpe de la marea me recordaba que estaba vivo y que podía seguir adelante, aunque doliera. Pasaron 2 años. En ese lapso, Nicole intentó encontrarme. A veces contactaba a mis amigos. Les suplicaba, llorando, que le dieran alguna pista. Les decía que habíamos tenido un problema de pareja, pero que quería solucionarlo y volver a estar juntos. Mis amigos se limitaban a responder con evasivas o a cortar la llamada. Sabían que yo no deseaba tener más comunicación con ella. Por mi parte, me fui adaptando a la vida de la playa. Trabajé en varios lugares temporales, desde un restaurante hasta impartir pequeñas clases de surf para principiantes cuando ya dominé un poco la tabla. Fue curioso descubrir que me gustaba tanto el mar y la libertad que ofrecía. Aquello era lo más alejado posible de mi vida anterior, llena de rutina y planes estrictos. En ese segundo año, conocí a Lisa. Fue en la orilla, cuando yo estaba guardando mi tabla tras una sesión temprana. Ella acababa de mudarse a la misma ciudad costera y buscaba a alguien que le enseñara lo básico del surf. Al principio, me mostré reservado, todavía cargaba con la desconfianza que me dejó la traición de Nicole. Pero Lisa tenía una energía muy natural y sincera. Me preguntaba cosas sobre las olas, sobre la técnica, y sonreía con una espontaneidad que me resultó reconfortante. Al cabo de unas cuantas clases, surgió una amistad. Comenzamos a salir a comer, a conocernos un poco más. Yo era cauto, temía volver a involucrarme sentimentalmente y salir lastimado. Sin embargo, Lisa tenía una forma de ver la vida muy distinta a Nicole. No pretendía exigirme grandes planes ni me reprochaba nada sobre mi pasado. Cuando le conté de manera resumida que venía de una relación tóxica y que había sido muy lastimado, ella fue empática, sin presiones. Se limitó a decirme: cada quien tiene su historia, y la tuya te ha traído aquí. Eso es lo importante. Esas palabras me aliviaron de un modo que no sé describir. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. A los pocos meses, la cercanía con Lisa se transformó en algo más profundo. Una noche, tras compartir una cena en un restaurante modesto de la zona, ella me confesó que sentía algo más que amistad. Me tomó de la mano y me preguntó si yo estaría dispuesto a abrirle mi corazón. Mi primera reacción fue de miedo, recordé a Nicole, el dolor y la traición. Pero, por otro lado, sentía que 2 años eran mucho tiempo, y que quizá no podía seguir viviendo en el pasado eternamente. Decidí darme esa oportunidad. Acepté iniciar una relación con ella, aunque le pedí que fuera despacio. Lisa lo entendió. Lo curioso es que aquella lentitud se convirtió, con el paso de los días, en una cercanía cada vez más sincera y estable. Empezamos a compartir la cabaña.
Lisa tenía un empleo a distancia, redactando artículos para varias revistas, y aquello le permitía disponer de tiempo flexible. A veces, mientras yo estaba en la playa, ella trabajaba en su computadora, y luego nos reencontrábamos para almorzar y reírnos de cualquier tontería. Sentía por primera vez, después de mucho tiempo, que la vida podía ser sencilla y bella, sin planes excesivos ni presiones asfixiantes. 5 meses después de formalizar nuestra relación, Lisa descubrió que estaba embarazada. Lo supo porque llevaba varios días con náuseas y un cansancio inusual. Me lo dijo con cierta timidez, como temiendo mi reacción. Y, en efecto, me asusté al principio. Recordé mi antiguo sueño de ser padre, aquel que me había empujado a trabajar tanto y a casarme con Nicole. Sin embargo, la situación ahora era distinta. Esta vez, no tenía una relación tóxica ni una persona que me despreciara por aburrido. Lisa me quería, me respetaba, y yo comenzaba a sentir algo muy profundo por ella. Decidí tomar el embarazo como una bendición, un nuevo comienzo que no había buscado de forma obsesiva, pero que la vida me regalaba. El embarazo transcurrió con normalidad. Lisa y yo acudimos a controles médicos en el pequeño hospital de la zona. Aunque mi economía ya no era la misma que en mi época de ahorros forzados, tenía lo suficiente para rentar una vivienda más cómoda y preparar la llegada del bebé. Durante esos meses, me reencontré con mi propio deseo de ser padre. Me di cuenta de que, incluso habiendo dejado atrás mi meta inicial con Nicole, la ilusión de tener un hijo seguía viva en mí. Y ahora, la iba a cumplir de la mano de una mujer que me valoraba en lo simple, sin exigir ni humillar. 9 meses después, nació nuestro hijo. Fue un parto bastante tranquilo, pese a que Lisa tenía cierta aprensión. Lo llamamos Brandon. Tenerlo en mis brazos, verlo tan pequeño y vulnerable, me llenó de una alegría indescriptible. Sentí que, a pesar de todo el dolor y la locura de la que escapé, la vida me había dado otra oportunidad de crear la familia que tanto anhelaba. Un golpe de suerte, un capricho del destino. Me convencí, mientras sostenía al bebé, de que había hecho lo correcto al huir de mi antigua vida y darle un portazo a Nicole. Durante los primeros meses de nacido Brandon, viví una etapa de aprendizaje. Lisa y yo nos turnábamos para cuidar al niño, pues mi trabajo en la playa me exigía salir temprano, y ella tenía su empleo desde casa. Fue duro, pero también gratificante, verlo crecer día a día, dar sus primeras sonrisas, emitir sonidos, despertar a cualquier hora de la noche pidiendo alimento. Aún así, yo me sentía pleno. Esa era la paternidad que siempre quise, basada en la ternura, la sinceridad y el amor mutuo. Sin embargo, como todo cuento, la sombra del pasado tenía que volver a aparecer. Un día, cuando Brandon ya rondaba los 2 años de edad, me llamó uno de mis viejos amigos para advertirme que Nicole estaba en el pueblo, preguntando por mí, desesperada. Mi amigo supo que ella llevaba tiempo intentando rastrear mis movimientos y al fin había conseguido un rumor de que yo vivía cerca de la playa. Aunque no conocía exactamente mi dirección, se dirigió a la zona con la esperanza de encontrarme en algún lugar público. Así estuvo varias semanas. Finalmente, logró obtener la ubicación aproximada de la casa donde vivía con Lisa. Esa noticia me heló la sangre. No me daba miedo por mí mismo, sino que sentía que podía alterar la paz en la que vivíamos. Suponía que, tras casi 3 años, Nicole habría comprendido mi decisión. Pero al parecer, no lo había hecho. Una mañana, mientras Lisa y yo estábamos en la playa con Brandon, divisé, a lo lejos, una silueta que reconocí. Nicole venía caminando, con el cabello más largo de lo que recordaba, y un gesto de ansiedad en el rostro. Me sorprendió ver que se acercaba con una mezcla de expectativa y furia. Llevaba un bolso grande colgado al hombro. Sus ojos se abrieron de par en par al verme sosteniendo a Brandon, que chapoteaba en la orilla. Mi corazón dio un vuelco, recordando, de forma instantánea, aquella escena en la que la descubrí besando a otro. Volvieron a mí las lágrimas de hace años, la angustia de esa última noche. Pero, para mi sorpresa, sentí que la herida ya no dolía. Nicole me parecía una extraña, una persona que pertenecía a otro capítulo de mi vida. Ella se acercó con un James, emocionado, como si esperara un reencuentro afectuoso. Intentó tocar mi brazo y me dijo, con un tono infantil, algo así como al fin te encuentro, ¿cómo has estado? Fue raro. Sentí que me hablaba como si no hubieran pasado 3 años, como si todavía fuéramos marido y mujer.
Lisa me miró con un gesto de confusión y recogió a Brandon para llevarlo unos metros más allá, dándonos espacio para conversar. No tienes idea de lo que he pasado para encontrarte, dijo Nicole, con una risa nerviosa. Viajé por todo el estado, hablé con tu familia, con tus amigos. Nadie me decía nada. Pero aquí estoy, por fin. Yo respiré hondo. No sentí rabia, tampoco tristeza, sino una especie de calma. Le contesté con serenidad que no había nada que discutir, que me había marchado por su traición y que mi vida ahora estaba en otra parte. Nicole me miró como si no comprendiera. ¿A qué te refieres?, replicó. Somos marido y mujer. Sí, tuvimos problemas, pero el matrimonio siempre supera las crisis. ¿Por qué desapareciste de esa forma? Quise reír, aunque era más bien un sarcasmo mezclado con incredulidad. Le recordé la carta que dejé, mis papeles de divorcio, mi ruego de que no me buscara. Ella, en su estado de negación, negó con la cabeza, diciendo que yo exageraba y que podríamos retomar lo que teníamos. Entonces, señalé a Lisa, que sostenía a Brandon en brazos, y le dije con firmeza: esa es mi familia ahora. Ese es mi hijo, y ella es mi pareja. Me fui de tu lado porque no soportaba la infidelidad y tu desprecio. Tú me obligaste a presenciar cómo te veías con otro y pretendías que lo aceptara. Ese día que me llamaste aburrido, que me mostraste ese tipo, mataste lo que sentía por ti. Fue duro, pero me fui. Y te pido que te retires y no vuelvas más. Nicole observó a Lisa y al niño con una mezcla de rabia y desconcierto. No daba crédito. Intentó dar un paso hacia Brandon, pero me interpuse. No te voy a permitir acercarte a mi hijo, le dije con frialdad. Ella me soltó un montón de frases sin sentido, culpándome de haberla abandonado, diciendo que solo había tenido una aventura. Yo, en silencio, simplemente negué con la cabeza. Le recordé que el divorcio estaba hecho, que no le debía nada y que había rehecho mi vida lejos de su toxicidad. ¿De verdad creíste que podrías seguir conmigo y con ese otro hombre a la vez?, le espeté. ¿Querías que aceptara tu doble vida? Mírame ahora, soy feliz, encontré lo que buscaba. Tú te lo perdiste. Ella se quebró en llanto, soltando un discurso sobre lo mucho que lamentaba haberme llamado aburrido, argumentando que se sintió atrapada, que no supo valorar lo que teníamos. La escuché unos segundos, recordando mis noches de llanto y mis días de shock, y comprendí que ya no me hacía mella. Lo pasado, pasado estaba. Le dije, con voz firme, que me alegraba si ahora comprendía lo que hizo, pero que era tarde, demasiado tarde. Tenía un nuevo mundo, un nuevo amor y un hijo a quien proteger. Le mostré algunas fotos en mi celular, imágenes de Brandon y Lisa en distintas etapas, como para subrayar que yo ya había construido otra vida. Nicole no podía dejar de llorar. Me llamó cruel y despiadado por no querer darle otra oportunidad. Aquello me pareció casi chistoso, considerando la forma en que me humilló en su momento. Llevé la conversación a su fin recordándole que, si insistía en perseguirme, me vería obligado a solicitar una orden de restricción. Mi prioridad era mantener mi paz, y no iba a permitir que regresara a arruinarla. Te agradezco, le dije, en un tono irónico, porque si no hubieras sido tan franca con tu aventura, yo quizás habría seguido en esa relación sin amor, ignorando tu infidelidad. Ahora vivo lejos de ti, y soy inmensamente más feliz que antes. Así que, adiós, Nicole. Regresa a tu vida, donde sea que la tengas. Ella quiso replicar algo más, pero yo me di la vuelta y caminé hacia Lisa, sosteniendo a Brandon en mis brazos. Me aseguré de que Nicole entendiera que esa conversación había terminado. La vi quedarse inmóvil, con las lágrimas resbalando por su rostro, y por un segundo sentí lástima. Pero recordé todas las noches que lloré en soledad, la vez que la vi besando a ese tipo frente a casa, la forma en que me dijo que seguiría con su aventura. Había sido un quiebre definitivo. Ahora yo estaba en otro estadio emocional, sin odio, pero sin ganas de reconciliación. Con Brandon en brazos, me alejé de la orilla del mar, acompañado por Lisa, que tampoco encontraba razón para interactuar con Nicole. Cuando nos adentramos un poco entre los bañistas, me di cuenta de que Nicole no nos seguía. Probablemente se había quedado de pie, entendiendo, o tal vez no, que mi decisión era firme. Y así fue como el pasado volvió y se fue en cuestión de minutos, sin la menor posibilidad de volver a abrir aquella herida. Esa noche, ya en casa, me senté a reflexionar.
Lisa me abrazó, me preguntó cómo me sentía. Le confesé que la aparición de Nicole me había revuelto recuerdos, pero que, en el fondo, no sentía dolor. Había sanado, y la nueva vida que tenía con Lisa y Brandon llenaba por completo ese hueco que Nicole dejó. Me di cuenta de que, en parte, agradecía ese suceso devastador que me llevó a huir, pues fue lo que me impulsó a encontrar la libertad y, finalmente, el amor honesto. Al día siguiente, hablé con mi abogado por teléfono y le conté el incidente. Me sugirió que, si Nicole persistía en molestar, iniciara el trámite para imponer restricciones legales. No obstante, Nicole no volvió a aparecer. Probablemente comprendió la firmeza de mis palabras. O, quizás, se resignó a aceptar lo que había perdido al buscar aventuras y llamar a su esposo aburrido. No lo sé, y, sinceramente, me da igual. Por mi parte, seguí con mi rutina junto a Lisa y Brandon, viviendo en esa pequeña ciudad costera. Encontré un trabajo estable dando clases de surf y también logré, gracias a un contacto, un puesto en una tienda de artículos deportivos. Con esto, cubría mejor los gastos de la casa y el cuidado de nuestro hijo. A veces, cuando Brandon duerme, me siento en la sala y contemplo fotos de nuestra vida actual. Pienso en la ironía de mi historia. Pasé casi una década guardando dinero para un futuro hijo que no llegó como esperaba, y acabé teniendo uno en un lugar completamente diferente, sin necesidad de tanta planificación. La vida, en su misterio, me otorgó algo bueno tras sumirme en la desesperación más profunda. Aprendí que no todo se reduce a planes y rutinas, sino que a veces hay que saber cambiar de rumbo cuando algo se rompe sin remedio. Si alguien me preguntara si guardo rencor hacia Nicole, respondería con franqueza, no. Durante mucho tiempo la odié, luego la olvidé, y ahora, cuando me acuerdo de ella, lo que experimento es una especie de lección aprendida. Me hizo entender el valor del amor verdadero, la importancia de la honestidad y la necesidad de no vivir encadenado a rutinas que asfixien la relación. Con Lisa, todo fluye de manera más natural, sin imposiciones ni recriminaciones. Y hoy doy gracias por eso. He pensado también en mis aspiraciones de padre. Con Brandon, no tengo las facilidades económicas que pretendía tener cuando estaba casado con Nicole, pero lo suplo con dedicación y cariño. Estoy trabajando en un proyecto para abrir mi propia escuela de surf, e incluso Lisa y yo hablamos de la posibilidad de impartir talleres para niños y familias. Tal vez no tenga la cuenta bancaria abultada que soñé, pero mi hijo recibirá algo que considero aún más valioso: presencia, amor y autenticidad. Ya no me rijo por un plan estricto ni por una obsesión por la estabilidad financiera, sino por la convicción de que, con esfuerzo y sinceridad, se puede construir un hogar. Cerrando esta reflexión, me doy cuenta de que la vida me ha cambiado por completo en un lapso relativamente corto. Un día, era un tipo gris, sumido en la oficina, ahorrando con rigidez y durmiendo al lado de alguien que, sin que yo lo notara, se estaba marchando de mi corazón. Al siguiente, me hallé en la playa, con un auto modesto y un trabajo humilde, pero con una sensación de libertad que jamás había experimentado. Y, ahora, soy padre de un hijo nacido del amor verdadero con Lisa, y espero nunca fallarle. Al mirar a Brandon mientras juega con la arena, me siento agradecido de no haber accedido a la imposición de Nicole de quedarme en esa relación donde me vería obligado a presenciar sus múltiples aventuras. Si lo hubiera permitido, habría renunciado a mí mismo, a mi dignidad y, por supuesto, a la posibilidad de descubrir un amor genuino. A veces, perderlo todo es la única manera de hallar el verdadero camino. Y si algo aprendí, es que el amor no se suplica, no se comparte con terceros sin consentimiento y no se sostiene solo con rutinas o dinero. Se vive día a día, con apoyo, respeto y complicidad mutua. ¿Volvería a tomar la misma decisión de escapar sin previo aviso? Sin duda. En su momento, sentí que el mundo se hundía y que ya no tendría ni familia ni futuro. Pero resultó ser la mejor decisión de mi vida. Hoy, mi hogar está junto al mar, y mi familia es Lisa y mi pequeño Brandon. Y si Nicole, en algún instante, vuelve a cruzarse por aquí para suplicar o reclamar, ya no encontrará a aquel hombre inseguro y callado. Me encontrará a mí, con una fuerza nueva, con la certeza de que no le debo nada y de que la vida, cuando uno la afronta con valor, siempre ofrece una segunda oportunidad para ser feliz. Sigo caminando cada amanecer hacia la orilla, con mi tabla bajo el brazo, y a veces me detengo a contemplar el horizonte. Recuerdo quién fui, un joven con planes estrictos, obsesionado con ahorrar para un hijo que nunca llegó con la mujer que le traicionó.
Luego, me veo a mí mismo en el presente, un hombre que encontró el verdadero amor después de huir de la traición, que formó una familia sin planearlo tanto, y que hoy aprecia cada segundo de la vida, libre de mentiras. Quizás, la mayor lección que me dejó toda esta historia fue la de aprender a soltar. Cuando algo está roto de forma irreparable, aferrarse solo hace más daño. A veces, soltar es lo único que abre la puerta a una felicidad que ni siquiera sabíamos que era posible. Y así concluye mi historia, la de un hombre que pasó del shock, la soledad y el llanto ensordecedor, a la serenidad del mar y la compañía de una familia nueva. Si el destino quiso que el final fuera distinto a lo que había planeado durante 10 años, no tengo más que agradecerle por conducirme a un lugar mejor, donde no existe la traición, sino la sinceridad y un amor que me impulsa a sonreír cada día, sin mirar atrás.